Gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al fiscal general del Estado, el licenciado Gerardo Márquez Guevara. Por cierto, recién desempacado, viene usted de Washington, donde fue convocado a la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, ahí en el evento en el cual, pues por cierto, fue reconocido el trabajo que se está haciendo Coahuila en esta materia. Así es, en efecto, con motivo de la conmemoración mundial del Día contra la Trata, que es el 30 de julio, se celebra pues una reunión en donde participan cerca de 100 personajes que tienen que ver con la academia, tienen que ver con congresistas, tienen que ver en el mundo, ¿verdad? En el mundo, okay. Que tiene que ver con gente que pues se dedica particularmente a pues analizar el delito de la trata de personas, además también de atacarlo, y se generan también las mejores prácticas en cada una de las regiones en donde se ejercita esta confronta contra el delito de trata. ¿Y qué hemos hecho para que los ojos del mundo estén puestos en Coahuila? Coahuila fue invitado particularmente por las buenas prácticas que se han generado a partir de que se empieza a mejorar el índice delictivo. Tenemos que recordar que aquí en Coahuila, como en todo el país, fue muy complicado hacer sinergia con la sociedad, hacer sinergia incluso con las mismas dependencias de policíacas y de justicia, de seguridad pública, porque el celo profesional no permitía que se unieran las fuerzas, que cada quien realizara una parte del trabajo que corresponde para que la sociedad tuviera paz y tuviera seguridad. Que propició aquella época negra que todos padecimos, ¿no? En particular, haciendo un reconocimiento al gobierno de Coahuila y al gobernador Riquelme, así con una expresión muy enfática, en el sentido de que precisamente se ha logrado permanecer con índices delictivos hacia la baja después de que se hizo referencia a la ciudad de Torreón como una de las ciudades más peligrosas del mundo en el año 2011. Con los desplazados, ¿no? Con los desplazados y con la delincuencia y con los grupos delincuenciales, y que en esa época, bueno, el número de homicidios era muy alto, fue muy alto, 766 solamente en el 2012, contra 18 que llevamos apenas en este periodo del año 2021. Eso no es sencillo, es un trabajo extraordinario que tiene que ver con la voluntad política primero, con la voluntad ciudadana, con la participación de la sociedad. Creo que en La Laguna es un ejemplo muy interesante que se permeó en todo el estado, en el que la sociedad empujó al Estado, al gobierno, para que se mejoraran las expectativas en materia de seguridad. La sociedad dijo qué pasaba en la calle, qué me está pasando a mí y qué quiero que hagas. Y en esa medida se generaron estrategias conjuntas y eso empezó a dar resultados. Y particularmente en el tema de la trata de personas, digo, somos una entidad fronteriza, propicia para este tipo de delitos. ¿Cómo se fue acotando este tipo de delitos aquí, particularmente en el estado de Coahuila? De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y de las Drogas, cada año hay aproximadamente 800,000 víctimas de trata en el mundo. En el mundo. 300,000 en México. 300,000 en México. 80,000 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y la mayoría se encuentran en la Ciudad de México. ¿Y en Coahuila? Coahuila, por ser un estado fronterizo, es un paso obligado para los migrantes que vienen de América del Norte, del Sur, de Centroamérica, y llegan aquí, y eso propicia que puedan ser objeto de trata precisamente, de un trasiego de personas a través del cobro de dinero, que además también pueda convertirse también en una explotación de carácter sexual en las cercanías de la frontera. Sin embargo, aquí en Coahuila... De esos 300,000, ¿cuántos nos corresponden a nosotros? Realmente nosotros en Coahuila tenemos entre 10 y 15 eventos por año que tienen que ver con la trata. Realmente es totalmente mínimo. Pero no hay que olvidar que en el año 2012, cuando tenemos un alto número de homicidios, secuestros en todo el estado, en el 2012 fueron 1,290 homicidios, de los cuales muchos de ellos corresponden precisamente
a víctimas que también estaban vinculados con la trata de personas. Hay que recordar que uno de los eventos más importantes durante este tiempo y hasta la fecha es el haber cerrado los giros negros. Los giros negros. Esta es una voluntad. Los table dance particularmente, que son la explotación de carácter sexual de jovencitas. Pues aquí había venezolanas, centroamericanas, que trabajaban precisamente en estos centros de baile. Y era una industria a todo lo que daba, con un gran auge, pero además también de mediano pelo. También existían en las colonias bares, cantinas que pudieran también estar ofreciendo este tipo de espectáculos, pero además a través del pago de dinero, además también del cobro también por realizar esa actividad. Entonces, esta parte, cuando la sociedad y el Estado se empiezan a asimilar, a hacer sinergia, a generar estrategias para atacar los delitos, la incidencia delictiva baja y evidentemente se cierran los table dance, las cantinas que tienen este tipo de espectáculos, inclusive, ¿por qué no decirlo?, los casinos. Los casinos que fueron un semillero de alguna forma de numerario que también podría ser utilizado en actividades ilícitas. ¿Y a dónde se muda este tipo de delincuencia? O sea, es decir, ya no hay giros negros. ¿Dónde buscan recovecos? Bueno, hay que recordar que la prostitución sigue siendo ejercida en algunas partes también del Estado, muy concentradas, y ahí es donde se tiene que tener un control muy extremo para que precisamente no se desborde esta actividad y caer de nuevo en la trata de personas por explotación sexual. Aquí en México regularmente no solamente es la explotación sexual, también es la explotación laboral. Hay que recordar que en los estados del sur, pues bueno, hay gente que tiene mucha necesidad y se traen hacia los estados del centro y del norte personas para trabajar en los campos y bueno, tenerlos en algunas instalaciones con deficiencia, también en condiciones inhumanas. Eso implica también una explotación de carácter laboral, por eso tenemos que estar vigilantes de que las condiciones sean por lo menos las básicas para que puedan estar sobreviviendo y prestando el servicio agrícola. Pero entonces Coahuila se ha posicionado en ese sentido porque ha permanecido durante los últimos 10, 11 años con los índices bajos delictivos y particularmente en el tema de la trata. Fiscal, le quiero preguntar una cosa. Hoy día, ¿qué nos duele en materia de inseguridad pública? ¿Dónde están enfocadas las baterías? Creo que hemos estado manteniendo los índices en parámetros normales, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿cuáles son los focos rojos? Seguimos sin descuidar el tema de los robos a casa habitación y a negocio, porque finalmente el negocio es el que propicia que la economía esté circulante. Robo a casa y a negocio son los particularmente lo que estamos privilegiando. El homicidio lo tenemos a la baja. Hay que recordar que Coahuila se posiciona como uno de los estados con más índice delictivo en materia de narcomenudeo, pero eso tiene una explicación lógica. Nosotros en Coahuila los narcomenudeos no los metemos debajo del tapete. Nosotros los estudiamos, los analizamos, los investigamos y investigamos contextualmente lo que ocurre en torno a un sujeto que es detenido por narcomenudeo, que está vendiendo una dosis o dos o regalando o entregando, para saber de dónde la obtiene, con qué la obtiene, si tiene que robar el que la compra en el súper de la esquina, si además el que la está vendiendo le debe a un proveedor, si además también se reclaman esas deudas y se cometen homicidios. Y los agarran y los llevan a juicio, todo, ¿no? También. Los llevamos a juicio particularmente. Nosotros aquí en Coahuila, las detenciones que tenemos tienen un 90-89% de calificaciones de legales, o sea, la mayoría son calificaciones legales, son detenciones legales, y eso permite que analicemos todo el entorno y por eso la incidencia se mantiene en estándares adecuados. Dígame una cosa, el tema de la violencia doméstica se configura dentro del ámbito de la Fiscalía, es decir, son delitos, porque la verdad, no sé qué datos tenga usted, pero aquí se expande todos los días. No, la violencia familiar también tiene un alto índice aquí en Coahuila, pero otra vez también hay explicaciones. O sea, no se trata de echar abajo del tapete lo que está ocurriendo, no. Por ejemplo, en Coahuila,
y ese es un tema también que fue reflexionado en Washington. En Coahuila se privilegia la atención a las mujeres, a la violencia para las mujeres. Se han aperturado 5 centros de empoderamiento para las mujeres en todo el estado, y eso permite abrirle las puertas a la violencia familiar, a la violencia contra las mujeres, para que acudan con confianza a presentar las denuncias. Y las denuncias que nosotros recibimos, esas se investigan, esas se judicializan, esas se llevan a juicio, y además se atiende en forma global no solamente a la persona afectada por la violencia, sino a su familia, e incluso al propio imputado, que regularmente es su pariente, su pareja, su esposo, etcétera. Entonces, regularmente se hace así. Nosotros tenemos además un número importante de centros o de refugios para niños, niñas y adolescentes, que también hace la diferencia esto en relación con otros estados, y este es un ejemplo, insisto, que fue puesto sobre la mesa en la reunión de Washington. ¿Algo más que desee compartirnos? Solamente decirles que nosotros en el estado estamos trabajando para mejorar la seguridad, que tenemos las puertas abiertas en materia de denuncia. Queremos seguir privilegiando la cultura de la denuncia para conocer lo que está ocurriendo, porque eso nos permite atacar los problemas sociales en materia de delitos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, fiscal, y pues agradezco infinitamente que nos venga a dar esta explicación. No, muchas gracias a ustedes, Sergio. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información cuando regresemos.